El Tahoe plateado de Rafferty estaba en la entrada de mi casa a las 2:11 de la tarde de un martes. Me senté en mi camioneta junto a la acera y lo observé. El motor aún estaba en marcha. La calefacción estaba encendida. Afuera, un febrero había teñido el cielo del color del hormigón viejo y los robles desnudos de Milhaven Drive proyectaban sombras sobre el capó de su camioneta como grietas en algo. Apagué el motor. Esta es la cuestión. Soy un hombre que cuenta. No es un rasgo de personalidad que haya elegido. Es simplemente cómo funciona mi cableado interno. Cuento los segundos entre semáforos. Cuento los pasos desde el estacionamiento hasta la cabina de transmisión. 47 si subes por las escaleras. Cuento las retiradas de efectivo de la cuenta conjunta. Las que comenzaron hace 8 meses, de $200 cada vez, martes y jueves, tan regulares como el pago de una hipoteca. Había archivado esos números. No porque no supiera lo que significaban, sino porque aún no estaba listo para actuar en consecuencia. Ahora, el Tahoe de Rafferty estaba en mi entrada y yo estaba listo. Entré por la puerta de atrás. La llave giró silenciosamente en la cerradura. Había engrasado el mecanismo hacía 6 meses. Una de esas tareas de mantenimiento de sábado que Sloan había calificado de excesivas. Empujé la puerta unos 5 centímetros, oí la casa y me detuve. El sonido que venía de arriba no era ambiguo. Permanecí en la cocina durante 11 segundos. Los conté. El refrigerador zumbaba. El dibujo de Cora estaba en la nevera. 4 figuras de palitos y un perro que no teníamos. Lo miré por un momento. Luego retrocedí, cerré la puerta sin hacer ruido y caminé hacia mi camioneta. Me senté al volante e hice la aritmética. 41 martes, 41 jueves. 11 meses si empezabas en marzo, lo cual la primera retirada de efectivo me indicaba que así había sido. Rafferty, que se sentaba a 1 metro a mi izquierda cada día de transmisión y preguntaba cómo estaba Sloan al final de cada programa. El tipo de pregunta que un hombre hace cuando ya sabe la respuesta y quiere verte a ti no saberla. Los recibos de hotel que nunca había encontrado porque no los había buscado. El perfume en el reposacabezas del pasajero de esta camioneta. Dulce y químico, del tipo que Sloan solo usaba cuando iba a un lugar donde quería que la notaran. Y yo había conducido con ese olor durante 8 meses, diciéndome a mí mismo que no significaba nada. 41 martes, le dije al volante. 41 jueves, 11 meses. Había estado llevando la cuenta equivocada. Me alejé de la acera. No miré la casa. El programa de las 6 salió impecable. Estuve en la cabina a las 5:45, con el guión ordenado, la consola revisada y el vaso de agua lleno. El productor técnico, un chico tranquilo llamado Ferris que se comunicaba principalmente con gestos de pulgar hacia arriba, me dio la advertencia de 90 segundos, me acomodé en la silla y sentí la compresión familiar que ocurría cuando la luz al aire se ponía roja. Todo fuera del cristal se volvía irrelevante. Todo dentro del cristal se volvía preciso. Rafferty llegó a las 5:58, ligeramente despeinado, con el pelo no del todo en su sitio. Olía al perfume de Sloan. El tipo dulce y químico, inadecuado para un hombre. Específico como una huella dactilar. Se dejó caer en su silla y cogió la hoja del guión que le había dejado a su lado del escritorio. No levanté la vista. ¿Listo?, dijo. Siempre. Hicimos 90 minutos de radio deportiva. Yo dirigí 3 segmentos, le lancé 2 pases fáciles que pudiera rematar para la audiencia y cerré el programa a las 7:31 con la misma cadencia que había usado durante 6 años. Rafferty era bueno en el aire. Siempre lo había sabido. Tomaba prestado su ritmo de mí. Su autoridad, de la proximidad a mi credibilidad. Su carrera, del hecho de que yo lo hacía sonar mejor de lo que era. Eso también lo sabía. Simplemente no había conocido el precio completo del acuerdo. Buen programa esta noche, Bren. Siempre lo es. Yo ya me estaba poniendo el abrigo. El pastor Kintoldry abrió la puerta de su despacho a las 8:47 de la tarde sin sorpresa. Leyó mi rostro como un hombre lee el clima. No el pronóstico, solo la condición presente.
Y se hizo a un lado para dejarme entrar. Siéntate, dijo. Pondré la tetera. Su despacho olía a papel viejo y a cualquier cera para madera que la iglesia usara en los bancos. Un escritorio de roble, 2 sillas, libros de contabilidad en el estante detrás de él. Una lámpara que arrojaba una luz cálida en un círculo y dejaba las esquinas oscuras. Me senté. Puse la carpeta de Manila sobre el escritorio. Volvió con 2 tazas, se sentó y abrió la carpeta sin ceremonias. Extractos bancarios. Los registros telefónicos de Sloan del plan conjunto. Los había sacado hacía 3 meses y no había hecho nada con ellos. Capturas de pantalla con fecha y hora de las retiradas de la cuenta conjunta. 8 meses de retiradas de $200 en efectivo, martes y jueves, consistentes como una marea. Quint leyó durante un rato. No hizo comentarios. El Fondo Social de la Iglesia, dijo finalmente. El nombre de Sloan estaba en un sobre de efectivo en febrero. Se suponía que la donación cubriría los suministros para el almuerzo de Pascua. Los suministros nunca se materializaron. Supuse que fue un malentendido. Hizo una pausa. Le debo a la iglesia $200 y aparentemente. Quédatelos, dije, y yo lo cubriré. Me miró por encima del borde de su taza. ¿Qué necesitas? Un nombre. Alguien que se mueva rápido y no se inmute. Cogió un bloc de notas, escribió 2 palabras, arrancó la hoja y la deslizó sobre el escritorio. Fitzcalhoun. Está en Meridian, dijo Quint. Segundo piso. Dile que te envío yo. Te recibirá mañana. Doblé el papel y me lo guardé en el bolsillo. Conduje a casa a las 10 de la noche. Sloan estaba en la cocina con una copa de vino y una sonrisa fácil. La actuación de una mujer que había pasado la tarde sin hacer nada en particular. Se había duchado 2 veces. Podía decirlo por la ligera humedad en la línea de su cabello y el hecho de que el perfume dulce y químico había desaparecido, reemplazado por algo floral y neutro. ¿Cómo estuvo el programa?, preguntó. Bien, como siempre. Le besé la mejilla. Olía a jabón. Subí, vi cómo estaban Lena y Mac, y me quedé en la oscuridad de la habitación de Cora durante mucho tiempo, observándola respirar. 4 años. 4 figuras de palitos en el refrigerador. Un perro que no teníamos. Fui a la habitación de invitados, abrí mi portátil y empecé a construir la carpeta. 3 días después, dejé un extracto bancario en la encimera de la cocina. No por accidente. Sloan lo encontró antes del desayuno. Entró en la cocina sosteniéndolo como la gente sostiene cosas que finge haber encontrado inocentemente. ¿Por qué estás mirando mis gastos? Serví mi café. Miro todos los gastos. Es una cuenta conjunta. Me estás vigilando. Estoy leyendo un extracto. Lo puso en la encimera entre nosotros. Esto es insultante. Lo sabes. Cogí mi taza. ¿Cuánto recaudó el evento de la iglesia, Sloan? Se ajustó el pendiente. 2 veces. Un pequeño aro de oro. Tocándolo con el dedo índice, tirando de él ligeramente, soltándolo. La observé hacerlo. No sé de qué estás hablando. El fondo para el almuerzo de Pascua. Febrero. Tú te encargaste de la recolección de efectivo. Se sirvió más vino. Eran las 8 de la mañana. Era café, pero el gesto fue el mismo. Sin levantar la vista mientras lo hacía. Eso fue hace meses. No recuerdo la cifra exacta. Está bien, dije. Arrojó el extracto sobre la encimera y se fue. La oí en las escaleras, luego la puerta del dormitorio, luego nada. Cogí el extracto y lo archivé en la carpeta de arriba. La carpeta ahora tenía 47 páginas. Necesitaba 48. Conduje a la emisora a la mañana siguiente con la voz de Rafferty en mi auricular y su Tahoe todavía visible en mi espejo retrovisor, estacionado a una manzana de distancia donde él pensaba que no podía verlo. 11 meses. Había estado sentado a 1 metro de mí cada día de transmisión durante 11 meses. Leyendo mi guión, tomando prestada mi cadencia, durmiendo en mi casa.
Entré en el aparcamiento de WSHUKRL y apagué el motor. Tenía una carpeta en casa con 47 páginas. Necesitaba 48. El despacho de Fitz Calhoun estaba en el segundo piso del edificio Meridian. Una ventana que daba a un aparcamiento, un escritorio del tamaño de una puerta tumbada y una lámpara que daba luz sin proyectar sombras. El tipo de configuración fluorescente que hace que todo parezca igualmente expuesto. Era un hombre compacto, de 52 años, con esa quietud que se adquiere tras pasar 20 años leyendo a gente que intenta mentirle. Leyó la carpeta durante 4 minutos sin hablar. Me senté frente a él y escuché el edificio. El ascensor al final del pasillo. El teléfono de alguien a través de la pared. El leve tic-tac de la lámpara sobre nosotros. Fitz cerró la carpeta. «Quiere la pensión alimenticia para 3 niños», dijo. «Hablemos de quiénes son realmente esos niños. Ya he pedido las pruebas, tardarán 6 semanas». Algo cambió en su expresión. No sorpresa, exactamente. Más bien una recalibración. La forma en que mira un cirujano cuando la radiografía muestra algo más limpio de lo esperado. Se reclinó. «¿Cuánto tiempo llevas preparando esto?» 3 meses. Desde que saqué los registros telefónicos. Y ella no lo sabe. Cree que soy un hombre que no se da cuenta de las cosas. Fitz volvió a mirar la carpeta. «Deja de tocar las cuentas. No te mudes. No le digas ni una palabra». «Todavía no». Hizo una pausa. «He aquí por qué. En el momento en que te mudes, ella solicitará una pensión temporal de emergencia y el tribunal se la concederá a la espera de la audiencia. Te conviertes en la fuente de ingresos sin ninguna palanca. Quédate en la casa, quédate en el panorama. Sigue acumulando documentación. Nosotros presentaremos la demanda primero, en nuestro plazo, no en el de ella». «Entendido. Hay una segunda cosa». Dio un golpecito en la carpeta. «Su abogado argumentará que los ingresos de la radiodifusión son un bien matrimonial. Tus regalías, las renovaciones de tu contrato, cualquier cosa ganada durante el matrimonio. Esa es una cifra significativa». Deslicé un documento más sobre el escritorio. «La escritura de propiedad de mi difunto padre, una parcela de 40 acres en el condado de Harrow, mantenida en su patrimonio durante 3 años desde que murió, nunca transferida porque había estado esperando la estructura adecuada. Y detrás, el calendario de regalías del contrato de radiodifusión. 6 años de regalías acumuladas de la sindicación, una cifra que parecería muy grande a un abogado de divorcios y muy tentadora a un juez». Fitz leyó ambos documentos. «Quiero esto en un fideicomiso protegido para los niños antes de que ella presente la demanda», dije. «Los 3 niños, únicos beneficiarios, administrado por el pastor Kintoulry en Calvary Community. Se puede hacer en 10 días». Fitz levantó la vista. «Se puede hacer en 7. Hazlo en 6. Casi sonrió. «Kint te envió. Escribió tu nombre. Escribe mi nombre para los hombres que ya han hecho sus deberes». Se levantó y me tendió la mano. «No toques las cuentas. No te mudes. No digas ni una palabra». «Lo sé, Ann Brennan». Mantuvo el apretón de manos. «Lo que sea que estés sintiendo ahora mismo, guárdalo en un lugar frío. Lo necesitarás más tarde». Conduje a casa con el zumbido fluorescente de su oficina todavía en mis oídos. El domingo por la mañana, Dexpruit estaba en su porche con una taza de café y un cuaderno de espiral en la mesa auxiliar, gastado por el lápiz, las páginas suaves como piel vieja de tanto abrirlo y cerrarlo en todo tipo de clima. El estuche de los binoculares estaba junto a la puerta, no escondido, simplemente presente, de la manera en que las herramientas de un hombre jubilado siempre están presentes. Dex tenía 71 años, un cartero jubilado, 32 años en la ruta de Midhaven antes de que sus rodillas cedieran. Conocía cada casa de esta calle mejor que las personas que vivían en ellas. Subí por su sendero frontal. «Dex, el Tahoe plateado». No preguntó qué Tahoe. Cogió el cuaderno, lo abrió en una página marcada y me lo entregó. Cada hora de llegada, cada salida. Fechas que se remontan al 14 de enero, antes de lo que yo había calculado,
lo que significaba que las retiradas de efectivo habían comenzado antes de las reuniones. Lo que significaba que había habido una fase de planificación que no había tenido en cuenta. Números de matrícula del Tahoe de Rafferty y 2 vehículos que no reconocí. Un Civic gris y una camioneta blanca. Ambos apareciendo en los primeros meses antes de que el patrón se estableciera en martes y jueves. La letra de Dex era pequeña y exacta, el tipo de letra que proviene de años de registrar direcciones. Imaginé que alguien vendría a por ello tarde o temprano, dijo Dex. Bebió su café. No pensé que tardaría tanto. ¿Por qué no dijiste nada? Me miró fijamente. Iba a hacerlo. No pensé que fuera mi lugar. Hizo una pausa. Luego pensé que mantendría el registro limpio hasta que lo fuera. Cogí el cuaderno. Mis manos no temblaban. Te lo devolveré. Quédatelo. Tengo las copias. Se dio un golpecito en la sien. Y aquí arriba. Volví a mi camioneta. El cuaderno pesaba más de lo que debería para algo hecho de papel. Hallis Beston estaba en el nivel 2 del aparcamiento de WKRL a las 7 de la mañana del martes, cargando maletas de equipo en una furgoneta. Aparqué, me acerqué y me detuve a 2 metros de él. Me vio venir y se quedó quieto de la manera particular de un hombre que ha estado esperando algo malo y finalmente ha dejado de sorprenderse de que haya llegado. ¿Cuánto tiempo, Hallis? Aguantó 40 segundos. Sus ojos se dirigieron al ascensor, a la rampa de salida, a la distancia media donde no había nada útil. Luego estaba sacando su teléfono con manos que no estaban del todo firmes, mostrando capturas de pantalla, mostrando un mensaje de voz que había guardado en un dispositivo separado, Lo que significaba que había sabido que este día podría llegar y se había preparado para él a la manera del cobarde, la que protege al yo mientras finge proteger el secreto. Se le quebró la voz al decir la palabra lo siento. Le cogí el teléfono, transferí los archivos al mío, se lo devolví. No me interesa tu disculpa. Me interesa tu firma en una declaración de testigo. Hallis lloró, no en silencio, con todo, los hombros moviéndose, una mano sobre su cara. Su termo de café se deslizó del parachoques de la furgoneta donde lo había equilibrado y golpeó el hormigón. La tapa se salió. El café se extendió en un charco oscuro por el suelo del garaje. No lo recogió. Caminé hacia el ascensor sin darle las gracias. Lo roto permaneció roto. La asistente legal de Fitz era una mujer llamada Aura, de unos 40 años, con la manera eficiente de alguien que ha procesado suficientes catástrofes de otras personas como para haber perdido el impulso de fingir simpatía. Me entregó un paquete de formularios en la sala de espera en mi segunda visita. Hay mucho papeleo en el primer mes, dijo. Luego se calma. No me importa el papeleo. Me miró por un momento. Yo pasé por el mío hace 4 años. Me llevó un tiempo darme cuenta de lo que realmente necesitaba. Enderezó el paquete en mis manos. Una amiga me recomendó una aplicación llamada Singletune. No para citas, al menos no al principio. La evaluación de valores que me hizo hacer me dijo más sobre lo que realmente necesitaba que 3 años de terapia. Respondes preguntas sobre lo que crees, lo que has superado. Aquello en lo que no estás dispuesto a ceder. Luego te muestra quién coincide. Yo estaba leyendo los documentos del fideicomiso. Claro, dije. Pero la palabra se quedó en alguna parte. Valores. Aquello en lo que no estás dispuesto a ceder. Lo archivé junto a las otras cosas sobre las que aún no estaba listo para actuar. El abogado de Sloane presentó la demanda un jueves. Moción de pensión temporal de emergencia, los ingresos de la radiodifusión señalados como bien matrimonial, 3 hijos listados como dependientes. El juez la concedió a la espera de la audiencia. Durante 3 semanas extendí cheques, $2.200 cada viernes, transferencia directa. Mis manos no temblaban. Vi cómo la cuenta se vaciaba y pensé en el cuaderno de Dex y en la caja fuerte de Fitz, en los resultados de ADN que aún tardarían 4 semanas, en el fideicomiso para los niños que se había ejecutado en 6 días y que ahora era legalmente hermético. Me mudé a los Terrace Arms un sábado. Suelos de baldosas frías, paredes desnudas. El apartamento olía a los productos de limpieza del inquilino anterior y a nada más.
Pegué el dibujo de Cora encima del fregadero de la cocina, las 4 figuras de palitos, el perro que no teníamos, y retrocedí para mirarlo. Fue lo primero que hizo que el espacio se sintiera mío. El jueves siguiente, Cora se quedó a dormir conmigo. Yo estaba calculando números de acuerdo en mi cabeza mientras ella comía cereales en la mesa de la cocina, los números que Fitz decía que eran razonables, los números que el abogado de Sloane contraatacaría, el rango de resultados con los que un hombre racional podría vivir. Cora se bajó de su silla, caminó hacia donde yo estaba de pie en la encimera y levantó los brazos. La cogí en brazos. Miró el dibujo encima del fregadero. Me miró a mí. Papá, ¿nuestra casa está rota? La abracé durante mucho tiempo. Olía a su champú, algo con fresas, del tipo que Sloane compraba al por mayor. Apreté mi cara contra la parte superior de su cabeza y me quedé allí. La acosté a las 8:30. Volví a la cocina, me quedé en la encimera un rato, cogí mi teléfono. Fitz, nada de acuerdo. Vamos a juicio. Una pausa. ¿Estás seguro? Estoy seguro. Los resultados del ADN llegaron un jueves. Estaba en la cabina de transmisión cuando la notificación por correo electrónico llegó a mi teléfono. No lo abrí hasta después del programa. Me senté en el aparcamiento durante 6 minutos, con el motor en marcha y la calefacción encendida, y leí el documento 3 veces. Luego se lo reenvié a Fitz con una sola línea. Séllalo. Lo usaremos en la audiencia. Conduje a casa, a mi apartamento alquilado, hice 2 sándwiches y vi dormir a Cora. Los números habían dejado de ser abstractos. Sloane entró en la sala de espera de WKRL a las 7:12 de un miércoles por la mañana, moviéndose con la precisión controlada de una mujer que había ensayado esto. Se había peinado. Llevaba el abrigo gris, el que se ponía cuando necesitaba sentirse acorazada. Yo estaba comiendo una barrita de granola y leyendo el guión de la mañana. Lo que sea que Halis te haya dicho, dijo, es un inestable. Todo el mundo en la emisora lo sabe. No levanté la vista del guión. Halis me dio las fechas. Yo ya tenía las fechas. Se detuvo. La actuación vaciló por un momento, un pequeño ajuste alrededor de los ojos, el tipo de cosa que solo notas si has estado observando la cara de alguien durante 15 años. Se ajustó el pendiente 2 veces. Vas a reducirlo todo a cenizas por nada. Yo no estoy quemando nada, Sloane. Dejé la barrita de granola. Solo estoy contando. Contando. Lo dijo como un diagnóstico. Eso es todo lo que has hecho siempre, contar, calcular. Quedarte ahí con tu pequeño libro de cuentas mientras todo a tu alrededor. Cogió la taza de café de la mesa, la mía, por cierto, y la arrojó contra la pared. Rebotó en el pladur y aterrizó en la alfombra sin romperse. Ambos la miramos. ¿Se fue? Cogí la taza, la volví a poner en la mesa y volví al guión. Mis manos estaban firmes. El café se había derramado un poco, pero no se había salido. Hice una nota en el margen del guión sobre el tiempo del tercer segmento, terminé la barrita de granola y caminé hacia la cabina. 30 minutos después, entró Rafferty. Cerró la puerta detrás de él. En 6 años de trabajo juntos, nunca había cerrado la puerta. Su cara expresaba varias cosas a la vez, algo que quería ser confianza, algo por debajo que no lo era. Era un hombre grande, Rafferty, ancho de hombros, del tipo de presencia física que siempre había llenado una habitación un poco más de lo necesario. Tenemos que hablar de lo que crees que sabes. Yo estaba ordenando el guión a mi lado del escritorio. No levanté la vista. No creo nada, Donovan. Tengo 41 martes documentados, el cuaderno de un vecino, tus mensajes de voz y un rastro bancario. Lo que yo piense no tiene nada que ver. El silencio en la cabina tenía una cualidad particular. El aislamiento acústico lo hacía completo. Sin ruido ambiental, sin tráfico, nada del pasillo. Solo nosotros dos, el equipo y el aire muerto entre nosotros. La mano de Rafferty se dirigió al rack de equipos a su derecha. Sus dedos tocaron el borde. Durante 4 segundos, la habitación fue un tipo de habitación diferente. Luego se sentó y se puso los auriculares.
Hicimos el programa. 93 minutos de radio deportiva, 2 pausas comerciales, un segmento de llamadas sobre el draft universitario, un breve desacuerdo sobre estadísticas defensivas del que habíamos hecho una versión cientos de veces. La audiencia escuchó a 2 profesionales. Siempre lo hacían. Buen programa, Bren. Siempre lo es. Yo ya me estaba poniendo el abrigo. La audiencia preliminar fue un martes. Tribunal de Familia del Condado de Hargrove, tercer piso, jueza Maren Akefer presidiendo. Los suelos de mármol del vestíbulo principal llevaban el sonido de forma extraña. Los pasos llegaban antes que la persona. Las voces duraban más de lo debido. El abogado de Sloan era un hombre llamado Pell. Elegante y bien preparado. 3 pruebas dispuestas en fila sobre su mesa como si hubiera hecho esto 1000 veces, porque así era. Presentó el argumento de los ingresos en 15 minutos. Contrato de radiodifusión, regalías de sindicación, 11 años de acumulación matrimonial. Un trabajo limpio. No esperaba menos. Fitz presentó la documentación del fideicomiso para los niños. La jueza Akefer lo estudió. Tenía la costumbre de dejar los papeles con una pequeña y deliberada colocación. No dejándolos caer. No deslizándolos. Colocándolos. La forma en que alguien lo hace cuando quiere pensar antes de hablar. El estrado crujió bajo el cambio de su peso. Pell se opuso a la estructura del fideicomiso. El momento, argumentó. El establecimiento del fideicomiso demasiado cerca de la fecha de la demanda. La apariencia de ocultación de activos. La jueza desestimó la objeción. El fideicomiso se había establecido legalmente antes de la demanda. Los niños eran los beneficiarios nombrados. La administración era a través de una institución religiosa con licencia y un historial financiero limpio. Los activos estaban protegidos. La cara de Sloan hizo algo complicado. Se inclinó hacia Pell y susurró. Él le susurró de vuelta. Ella negó con la cabeza una vez, bruscamente. Señoría, mi cliente solicita un aplazamiento para evaluar los fideicomisos. Denegado. Procederemos. Mantuve mi rostro neutral. Fitz hizo una pequeña nota en su bloc de notas. La audiencia continuó durante otros 40 minutos. Salimos con el fideicomiso intacto y el argumento principal de Pell significativamente reducido. En el ascensor de bajada, Fitz dijo, esa es la primera pieza. Asentí. Caminamos hacia nuestros respectivos coches sin celebrar. El carril de recogida de Crestwood los miércoles era como un río lento. Coches entrando por la izquierda. Profesores llevando a los niños a la acera. El caos controlado de 100 padres tratando de estar en los mismos 12 metros de asfalto al mismo tiempo. Yo estaba en mi camioneta, segundo desde el frente, viendo salir a la clase de Max cuando el Subaru abollado se detuvo 2 puestos más adelante. Una mujer se bajó. 37, tal vez. El tipo de edad que se ve como es. Sin actuación en ninguna dirección. Chaqueta oscura, botas de trabajo. El movimiento eficiente de alguien que ha estado cargando y descargando su propia vida durante el tiempo suficiente como para que sea simplemente su forma de moverse. Llamó a 2 nombres. Petra, Jonah, vamos. Y 2 niños se materializaron del torrente de niños y subieron a la parte de atrás sin dramas. Me pilló observándola. Ella no apartó la mirada primero. Bajé mi ventanilla. No sé por qué. No lo había planeado. ¿Semana dura?, dijo. ¿Año duro? Sí. Ella consideró esto sin simpatía ni su opuesto. Esos son los que realmente te enseñan algo. Su nombre era Nadia Ellsworth. ¿Electricista? Lo mencionó como la gente menciona su nombre. Solo un dato sobre sí misma. Había pasado por su propia separación de custodia. 2 años, 3 abogados, un juez que finalmente interpretó la situación. No preguntó por mi situación. Habló de cablear un panel en la oscuridad cuando la energía ya está cortada. De cómo aprendes a trabajar al tacto cuando no puedes ver las conexiones. Sabes por dónde van los cables porque los pusiste tú. Y confías en el trabajo que hiciste antes de que se apagaran las luces.
Salió Mac. Le hice una seña para que se acercara. Nadia subió a sus hijos, me hizo un pequeño gesto con la cabeza que no significaba nada y algo, y salió del carril. Conduje a casa pensando en cablear paneles en la oscuridad durante 40 minutos. Esa noche no pude dormir. El apartamento estaba silencioso de la manera específica de los lugares que aún no han acumulado ningún ruido. Ningún crujido en el suelo que conociera. Ningún sonido de asentamiento que reconociera. Navegué sin propósito. El movimiento particular del insomne. Y aterricé en un hilo de un foro de padres divorciados. Alguien describiendo la evaluación de valores de Singletune como la primera conversación honesta que tuve sobre mí mismo en 10 años. Leí el hilo, no por encima, leyendo. Gente describiendo lo que las preguntas habían sacado a la luz para ellos. Lo que creían sobre la lealtad. Lo que habían superado. Aquello en lo que ya no cederían. Compatibilidad de valores. La idea de que el fracaso de un matrimonio podría no ser la traición al final, sino el desajuste al principio. Dos personas que nunca compartieron la misma aritmética. Que se veían bien en cada fotografía y estaban equivocadas en cada número. No me registré. Cerré la pestaña. Pero me quedé con ello. El suelo de baldosas frías del apartamento estaba bajo mis pies descalzos. Y me quedé con ello durante mucho tiempo. El miércoles siguiente, Nadia estaba de nuevo en el carril de recogida. Yo estaba 3 coches más atrás. Nos saludamos con la mano. Eso fue todo. Sloan estaba en su coche, 4 puestos detrás de mí. Se bajó. La vi venir por el espejo retrovisor y sentí la particular cualidad de atención que proviene de observar a alguien a punto de cometer un error significativo. Se acercó a mi ventanilla. ¿La bajé? No hagas esto, dije en voz baja. Ella ya lo había pasado por alto. Miró el Subaru de Nadia, luego me miró a mí. Su voz tenía un volumen que cubría todo el carril de recogida. ¿Hablas en serio? ¿Paseando a tu novia por el colegio de los niños? Delante de Mac y Lena. Nadia es una madre de este colegio. Hablé con ella durante 4 minutos. Tú estabas en el coche. No hagas eso. No uses esa voz conmigo. ¿Qué voz? Esa voz de que ya has ganado. Ahora estaba llorando. El tipo específico de llanto que también es una actuación. Pero la actuación se le había escapado de las manos y se había convertido en algo real por debajo. Otros 11 padres se habían quedado muy quietos. Un profesor se acercaba a nosotros con el lenguaje corporal cuidadoso de alguien entrenado para reducir la tensión. Abrí la puerta de la camioneta. Me agarró del brazo. Miré su mano, luego la retiré dedo por dedo sin mirarla a la cara. Subí a Mac y Lena a la camioneta. Abroché a Cora en su asiento. Había estado conmigo por la tarde. Salí del aparcamiento. En el espejo retrovisor, Sloan estaba de pie en el carril de recogida con la mano de un profesor en su brazo y nada más que lanzar. Mac miraba sus zapatos. Lena se estiró y le cogió la mano. ¿Conduje? Fitz llamó a las 9 esa noche. Esperó a que los niños estuvieran acostados. Había aprendido que siempre esperaba eso. Los resultados del ADN han sido presentados formalmente al tribunal, dijo. El abogado de Sloan ha sido notificado. Una pausa. En esa pausa, oí el sonido de un hombre eligiendo sus palabras con el cuidado de alguien que sabe que está a punto de cambiar la forma de la vida de otra persona. Brennan, uno de los 3 no es compatible. Me senté en el suelo de la cocina. Baldosas frías, pies descalzos. Me quedé allí mucho tiempo, contando las baldosas del techo en la oscuridad. Llamé a Fitz a las 6 de la mañana. ¿Cuál? Lo dijo en voz baja. Core. Los 4 segundos que siguieron fueron los 4 segundos más largos de la historia. Sé que suena como el tipo de cosa que un hombre dice mirando hacia atrás, tratando de dar peso a un momento. Pero yo estaba contando. Siempre cuento. Y esos 4 segundos fueron cada uno una cosa completa con su propio peso y su propia textura, y los sentí todos. Luego dije, sigue siendo mía, Fitz. No me importa lo que diga el papel. Es mía.
Úsalo en el tribunal para las matemáticas de la custodia. Eso es todo. Silencio en la línea. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Estoy protegiendo a 3 niños. Ese es todo el trabajo. Otra pausa. Fitz había estado haciendo este trabajo durante 25 años, y podía decir que esta llamada en particular le estaba sentando diferente a la mayoría. De acuerdo, dijo finalmente. Solo para uso judicial. Solo para uso judicial. Colgué, hice café, me quedé junto al fregadero de la cocina mirando el dibujo de Cora encima. Las 4 figuras de palitos, el perro que no teníamos. 4 figuras. Una de ellas era yo. La más pequeña, la que tenía la cabeza circular y los brazos extendidos como si estuviera volando, era Cora. Bebí mi café y no sentí lástima por mí mismo. No había tiempo. La noche antes de la audiencia, lo tenía todo. La dirección de Rafferty, su horario de transmisión, el registro de su coche, su correo electrónico. El último, cortesía de Halis, que aparentemente había guardado todo con la minuciosidad de un hombre que siempre había sospechado que necesitaría una salida. Tenía 2 meses de grabaciones de la cabina sacadas del archivo de WKRL, a las que tenía derecho como talento contratado con una cláusula de revisión de rendimiento. Tenía el mensaje de voz de Halis, limpio y con marca de tiempo. La voz de Rafferty diciendo cosas que acabarían con una carrera antes de la primera pausa comercial. Escribí el guión. Me llevó 40 minutos. Era el tipo de pieza que saldría en el programa de las 8 de la mañana y se compartiría antes del mediodía. El tipo de cosa que encuentra cada rincón de Internet para la cena porque es específica y verdadera. Y la verdad específica es siempre lo que la gente no puede dejar de enviarse. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. Eso no es justicia, le dije al apartamento vacío. Es solo ruido. Guardé las grabaciones. Etiqueté el archivo como solo para uso judicial. Me quedé con la etiqueta por un momento, sabiendo lo que significaba. Que había querido el arma, que la había construido. Que el querer era real y la construcción era real y la elección de no usarla también era real. Y que las 3 cosas podían ser ciertas simultáneamente sin anularse mutuamente. No soy un hombre limpio. Quiero ser claro al respecto. Construí un arma diseñada para destruir el sustento de un hombre, y me sentí bien haciéndolo. La eliminación fue una elección, no una ausencia de deseo. Me acosté a medianoche. No dormí bien. Nadia me envió un mensaje de texto a las 11:47. ¿Despierto? Supuse que podrías estarlo. Miré el teléfono por un momento, luego sí. ¿Audiencia mañana? Por la mañana, respondió ella. Vale. Luego, después de un minuto, cableando un panel en la oscuridad. ¿Sabes dónde están las conexiones? Confía en el trabajo. Acabamos hablando durante 1 hora. No sobre el caso. Ella no preguntó y yo no ofrecí. Habló de su propia audiencia, 2 años atrás, la noche anterior. De cómo se había obligado a describir cada habitación de su casa de memoria, un ejercicio de anclaje que alguien le había enseñado. De cómo la descripción se había convertido en una especie de inventario. Lo que era suyo, lo que se quedaba, con lo que había terminado. ¿Probaste Singletune? Le pregunté. No sé por qué lo pregunté entonces. Salió de una parte diferente de la conversación. La parte que había estado corriendo por debajo. 6 meses después de que el divorcio fuera definitivo, dijo. No estaba lista antes. Una pausa. La evaluación de valores fue la clave. Te hacen preguntas que ningún perfil de citas te hace. Lo que has superado, lo que crees sobre cómo la gente debería tratarse, aquello en lo que no cederás. Otra pausa. Me emparejó con alguien cuyas respuestas se parecían a las mías. Hablamos durante 3 semanas antes de conocernos en persona. Para entonces ya lo sabía. ¿Cuáles fueron tus respuestas? Se quedó en silencio por un momento. Luego me dijo 2 de ellas. Reconocí ambas. Me quedé en la oscuridad después de que colgamos, mirando al techo. El suelo de baldosas frías del baño estaba a 2 metros.
y el dibujo estaba encima del fregadero. Y la audiencia era en 8 horas. Y en algún lugar de la misma ciudad Sloan dormía o no dormía y Rafferty era lo que fuera. Y yo estaba aquí contando las baldosas del techo y reconociendo las respuestas de una mujer con la que había hablado 4 veces. Me dormí a la 1:30. Me levanté a las 5. El despacho de Fitz, 7:30 de la mañana. El pastor Quint ya estaba allí cuando llegué. Estaba sentado en la silla del cliente con un portafolio de cuero en su regazo. Llevaba el cardigan que se ponía cuando iba en serio. Gris oscuro. Sin pin en la solapa. El cardigan que decía, esto no es un domingo. Puso una declaración notariada en el escritorio de Fitz. El patrón de retirada de efectivo. La donación fantasma a la iglesia. Su administración del fideicomiso de los niños, documentada y limpia. Detrás, un segundo documento. Fitz lo cogió, lo leyó. Su expresión cambió. Esta es una carta del terapeuta de Sloan, dijo. No es contenido confidencial, dijo Quint. Solo las fechas de las sesiones. Disponibles como registro de programación. Cruzó las manos sobre el portafolio. Las fechas coinciden precisamente con el calendario de retiradas. Martes y jueves durante 11 meses. Fitz dejó la carta con la cuidadosa colocación de un hombre al que le acaban de entregar algo que no sabía que necesitaba. Pastor, acaba de darme la corroboración que necesitaba para el argumento del abuso financiero. Sé lo que le he dado. Quint me miró. No estoy aquí para destruirla. Estoy aquí porque esos niños necesitan un número estable. Asentí. La asistente de Fitz, Aura, apareció en la puerta. Señor Calhoun, el juzgado ha llamado. Rafferty ha solicitado estar presente como parte interesada. Fitz me miró. Yo le miré a él. Puede solicitarlo, dijo Fitz. El tribunal le dirá lo mismo que le dice a todo el que se presenta sin ser invitado al divorcio de otra persona. Cogió su maletín. Vamos. El aparcamiento del juzgado, 8:51 de la mañana. Mi teléfono vibró. Un mensaje de un número que no reconocí. Luego lo identifiqué. Ferris, el productor técnico de WKRL. El chico tranquilo que se comunicaba principalmente con gestos de pulgar hacia arriba. Rafferty se ha ido, decía el texto. RRHH lo llamó esta mañana. No sé los detalles. Pensé que debería saberlo. Me quedé en el aparcamiento y leí el texto 3 veces. Hallis. Tenía que ser Hallis. El hombre había estado en un colapso continuo durante 2 semanas. El tipo de colapso que se expresa en pequeños y catastróficos errores administrativos. El tipo de errores que ocurren cuando un hombre intenta manejar demasiados secretos en demasiados dispositivos y sus manos no son lo suficientemente firmes para la lista de contactos. La carrera de Rafferty había terminado no porque yo hubiera presentado una queja, no por una investigación de la emisora, no por nada que yo hubiera hecho. Sino porque el cobarde que lo había protegido durante 11 meses había reenviado accidentalmente el archivo de capturas de pantalla al director de RRHH en lugar de a la asistente de Fitz. Me quedé en el aparcamiento y me permití una pequeña y fría sonrisa. Luego me guardé el teléfono en el bolsillo y entré en el juzgado. Los suelos de mármol llevaban mis pasos por delante de mí. Podía oírlos llegar antes que yo. Sloan estaba en el pasillo fuera de la sala del tribunal Compel. Me vio venir. Se ajustó el pendiente. Pasé a su lado sin detenerme. La audiencia era en 40 minutos. Tenía todo lo que necesitaba. La audiencia era en 40 minutos, y por primera vez en 11 meses, el número al que estaba contando hacia atrás era uno que yo mismo había elegido. La sala de la jueza Akefer tenía la cualidad de una habitación que había absorbido una gran cantidad de daño humano y no reflejaba nada de ello. Las paredes eran de un beige institucional, el estrado era de madera oscura, las luces fluorescentes del techo daban a todo la misma iluminación plana. Sin sombras, sin piedad por parte de la arquitectura. Nos sentamos. Pell dispuso sus pruebas. Fitz dispuso las suyas. El estrado crujió cuando la jueza Akefer se acomodó en su silla. Pell fue el primero. Era bueno.
Se lo concedo. Expuso el argumento de los ingresos con la confianza de un hombre que había jugado esta carta antes y le había funcionado. Contrato de radiodifusión, regalías de sindicación, la acumulación de 11 años de un patrimonio matrimonial. Citó precedentes. Fue elegante y oportuno y sabía exactamente lo que estaba haciendo. Luego Fitz se puso de pie. No se apresuró. Puso la documentación del fideicomiso de los niños en la barra y detrás los registros bancarios y detrás de ellos, el cuaderno de Dex. Debidamente notarizado. Dex se había sentado en el despacho de Fitz 2 semanas antes con la paciencia de un hombre que había estado esperando exactamente esta cita. Detrás del cuaderno, la declaración de testigo de Hallis. Firmada y atestiguada por Aura. Detrás de la declaración, la carta del terapeuta que Quint había proporcionado. Y al final de la pila, en un sobre de prueba sellado, los resultados del ADN. Pell vio el sobre. Su postura cambió en un grado que solo una persona que estuviera atenta notaría. Fitz habló durante 22 minutos. No fue elegante. Fue preciso, que es algo diferente y más peligroso. Guió al tribunal a través del patrón de retiradas. La donación fantasma. Las visitas documentadas, el fideicomiso establecido legalmente y administrado limpiamente. Las regalías ahora protegidas. La propiedad ahora en fideicomiso para 3 niños que necesitaban estabilidad más que cualquier adulto en la sala necesitaba una ventaja. Luego puso el sobresellado en la barra. Señoría, en este momento me gustaría presentar los resultados de las pruebas genéticas relevantes para la cuestión de la paternidad y la distribución de la pensión alimenticia. Pell se puso de pie. Objeción, señoría. Relevancia. Y no se nos ha dado tiempo adecuado para. Se le notificó la presentación el jueves pasado, dijo Fitz. Se proporcionó tiempo adecuado. La jueza Akefer extendió la mano. El alguacil le llevó el sobre. Lo abrió. Leyó. La sala estaba muy silenciosa. El estrado crujió. Las manos de Sloan, cruzadas sobre la mesa frente a ella, se quedaron quietas de la manera en que las manos se quedan quietas cuando el cuerpo deja de fingir. La jueza Akefer dejó los papeles con su colocación deliberada. No deslizándolos, no dejándolos caer, colocándolos. Miró a Pell. Miró a Fitz. Miró a Sloan. Abogado Pell, dijo. Me gustaría un receso. 15 minutos. Le sugiero que los utilice. En el pasillo me quedé junto a la ventana que daba al aparcamiento y bebí agua de un vaso de papel. Fitz se paró a mi lado. No dijo nada durante un rato. El argumento de los ingresos se ha ido, dijo finalmente. El fideicomiso se mantiene. La paternidad del tercer hijo. Eso cambia el cálculo de la pensión significativamente. Pell lo sabe. ¿Qué hace? Vuelve allí y propone un acuerdo que parece una concesión pero que en realidad es una retirada controlada. Fitz terminó su propia agua. No lo aceptamos. No lo aceptamos, estuve de acuerdo. Me miró. La decisión de Cora. Quiero que sepas que esa es la parte de esto que recordaré. No dije nada. La mayoría de los hombres en tu posición lo habrían usado de otra manera. La mayoría de los hombres en mi posición no están pensando en lo que ella necesitará cuando tenga 14 años, dije. Yo sí. Fitz asintió. Volvimos a entrar. Pell propuso un acuerdo. Era, como Fitz había predicho, una retirada controlada. Cifra de pensión reducida, acuerdo de custodia modificado. El fideicomiso reconocido pero no impugnado. Era razonable. Era el tipo de razonable que un hombre que había pasado por 11 meses de esto podría aceptar por agotamiento. Me incliné hacia Fitz y le dije en voz baja, dile que lo consideraremos. Fitz me miró. Dile que lo consideraremos, repetí. Y luego dile que me gustaría dirigirme al tribunal directamente. 1 minuto. La expresión de Fitz decía varias cosas. Luego dijo, de acuerdo. La jueza Akefer concedió la solicitud. Me puse de pie. Señoría, quiero dejar algo claro antes de que se formalice cualquier acuerdo.
Mantuve mi voz a un volumen de conversación. La voz de la radio. La que se proyecta sin esfuerzo. El fideicomiso que establecí no es una posición de negociación. No es una palanca. Es una estructura que construí para 3 niños que van a necesitar estabilidad independientemente de cómo termine este procedimiento. No le pido al tribunal que me dé nada. Le pido al tribunal que confirme lo que ya está en su lugar. Hice una pausa. Mi esposa se divorció de mí después de 15 años. Pagarás la pensión alimenticia de 3 niños para siempre, se rió. Acepté todo sin luchar. Dejé que eso reposara por un momento. Luego metí la mano en mi chaqueta y puse el sobre en la barra. En el juzgado, su abogado me entregó los papeles finales. Sonreí y saqué un sobre. Antes de firmar, señoría, me gustaría presentar una prueba. Lo abrí. El rostro de la jueza Akefer estaba cuidadoso e inmóvil. La prueba ya está ante el tribunal, dije. No pido nada más allá de lo que la ley establece y lo que esos niños necesitan. Eso es todo lo que tengo. Me senté. La cara de Sloan se había vuelto del color del hormigón viejo. Pell estaba escribiendo algo en su bloc de notas con la intensidad concentrada de un hombre que necesitaba estar haciendo algo con sus manos. La jueza Akefer miró los papeles frente a ella durante un largo momento. Luego dijo 3 palabras: el fideicomiso se mantiene. El resto de la audiencia duró 40 minutos. La jueza modificó el cálculo de la pensión basándose en los hallazgos de paternidad. 2 niños, no 3. Con el acuerdo de Cora abordado por separado a través de una estructura de tutela que Fitz había preparado de antemano. El argumento de ingresos de Sloan se redujo sustancialmente. Las regalías y la propiedad permanecieron en el fideicomiso. Pell recogió sus pruebas. Fue profesional al respecto. Eso es lo que pasa con los buenos abogados. Pierden sin hacerlo personal porque hacerlo personal cuesta dinero que podrían estar gastando en el siguiente cliente. Sloane no me miró mientras salíamos. En el vestíbulo principal, los suelos de mármol llevaron nuestros pasos en todas direcciones. Caminé hacia la salida. Fitz se puso a mi lado. Esa fue una elección interesante, dijo. Dirigirse al tribunal directamente. Necesitaba que constara en acta. Consta en acta. Hizo una pausa. La línea de se rió fue precisa. Suficientemente. Salimos por las puertas principales al aire de febrero. El aparcamiento era gris y plano y los robles a lo largo del perímetro del juzgado proyectaban las mismas sombras de siempre. ¿Y ahora qué?, dijo Fitz. Recojo a mis hijos a las 3. Él asintió. Presentaré la documentación final esta tarde. Tendrás los números confirmados para el final de la semana. Le estreché la mano. Caminó hacia su coche. Me quedé en los escalones del juzgado por un momento mirando el aparcamiento, sin contar nada en particular. Luego caminé hacia mi camioneta. Sloane salió del juzgado cuando yo estaba abriendo la puerta. Se detuvo a 3 metros de mí. Pell estaba detrás de ella hablando por teléfono, sin prestar atención. Me miró durante mucho tiempo. La actuación había desaparecido. El abrigo gris, la precisión controlada, todo. Simplemente parecía una persona que había hecho un cálculo muy largo y había llegado a la respuesta equivocada. Algo de eso fue real, dijo ella. Pensé en eso. Pensé en 15 años, en 3 niños, en la habitación de invitados y la carpeta y las 47 páginas y las 48. Pensé en el dibujo de Cora encima del fregadero de la cocina. Los niños fueron reales, dije. Todo lo demás fue lo que nosotros hicimos de ello. Me subí a la camioneta. Ella se quedó en el aparcamiento mientras yo me alejaba. En el espejo retrovisor, la vi hacerse más pequeña. El abrigo gris, los árboles desnudos de febrero, el juzgado detrás de ella. Pell había guardado su teléfono y le estaba diciendo algo. Ella no estaba escuchando. Giré hacia la carretera principal. El reposacabezas del pasajero todavía llevaba el leve rastro dulce y químico de su perfume. Lo había notado cada vez que me subía a esta camioneta durante 8 meses. Ordinario al principio,
luego cargado con todo lo que sabía, luego esto. Solo un olor que se desvanecía, perteneciente a un tiempo que había terminado. Bajé la ventanilla. El aire de febrero entró frío y limpio. Carril de recogida de Crestwood, 3 y 4 de la tarde. El Subaru de Nadia estaba 2 puestos más adelante. Ya estaba fuera del coche subiendo a Petra y Jonah cuando yo llegué. Miró hacia atrás. Bajé la ventanilla. ¿Cómo fue?, dijo. El fideicomiso se mantiene. Ella asintió. Ni sorprendida, ni celebrando, solo un asentimiento de alguien que había hecho su propia versión de esto y sabía lo que costaba llegar al otro lado. Petra, Jonah, un segundo. Volvió a mi ventanilla. ¿Estás bien? Recuperándome. Me miró como lo había hecho ese primer día, sin apartar la mirada primero, sin actuar nada. ¿Sabes lo que me preguntó Singetone en la evaluación? Una de las preguntas. Hizo una pausa. Preguntó, ¿qué crees sobre cómo las personas deberían tratarse cuando ya todo está roto? ¿Qué respondiste? Que la respuesta a esa pregunta es lo único que importa. Me miró fijamente. ¿Qué habrías dicho tú? Pensé en el dibujo de Cora, en los 4 segundos después de que Fitz dijera su nombre, en el guión que había escrito y borrado, en la etiqueta que había tecleado, solo para uso judicial. Habría dicho lo mismo, dije. Max salió por las puertas de la escuela, me vio y saludó. Lena estaba detrás de él. Les devolví el saludo. Nadia volvió a su Subaru. Se subió sin mirar atrás, pero a través de la ventanilla la vi decir algo a Petra y Jonah y Petra se rió. Demasiado rápido, demasiado corto. Del tipo genuino. Me bajé de mi camioneta y caminé hacia mis hijos. El aire de febrero era frío y los robles a lo largo del perímetro de la escuela estaban desnudos y la luz era del gris plano de un día que casi había terminado. Mac me alcanzó primero. Tenía 11 años y era demasiado mayor para abrazarme en un aparcamiento, así que caminó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que nuestros hombros se tocaran. Lena me cogió la mano. Caminamos hacia la camioneta. Abroché a Cora. Me miró con la atención directa y sin defensas de una niña de 4 años que aún no ha aprendido a mirar nada de reojo. Papá. Sí. Nuestra casa está arreglada. La miré. A la cara de figura de palito, la cabeza circular, los brazos extendidos como si estuviera volando. Estamos construyendo una nueva, dije. Va a ser mejor. Ella consideró esto con la seriedad de alguien para quien la pregunta era totalmente práctica. ¿Tiene un perro? Puede que sí, dije. Ya veremos. Cerré su puerta, me subí, arranqué el motor. En el espejo retrovisor, la escuela, los árboles desnudos, el aparcamiento vaciándose. Nadie de pie en una entrada, nadie viéndome marchar. Solo la carretera por delante y 3 niños detrás y el aire frío y limpio entrando por la ventanilla que había dejado entreabierta. Puse la camioneta en marcha.